Bien, bien, ya está grabando. Bien, entonces hoy vamos a ver lo que es este campo magnético, fuerza magnética para conductores rectilíneos y vamos a ver un poco de su práctico, ya los ejercicios que tengan que ver con ese tema. Entonces, eh, aquí vamos a ver campo, ya, y fuerza magnética. Campo y fuerza magnética, ya, para conductores rectilíneos. En este caso, bueno, el campo magnético viene dado por la siguiente fórmula, que es la constante de permeabilidad magnética, μ sub 0, que su valor ya de μ sub 0 es igual a 4 por 10, perdón, 4pi por 10 a la menos 7, ¿ya? El valor de la constante. Eh, Tenemos después 2 por la corriente, y es la corriente, y R es la distancia al punto dado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un conductor rectilíneo, ¿ya? Tenemos aquí un conductor rectilíneo que es un cable. Ya digamos que por este cable está pasando una corriente I, ¿no? Y al pasar una corriente por un conductor rectilíneo, esto produce lo que es un campo magnético, ¿ya? La corriente en movimiento produce lo que es un campo magnético. Entonces, queremos nosotros saber en qué dirección va a ir ese campo magnético. Ya vi que el ingeniero les pasó la regla de la mano derecha, entonces aplicamos la regla de la mano derecha para ver en qué dirección apunta el vector campo magnético. Ponemos el pulgar hacia arriba y vemos hacia dónde cierra nuestras manos, y hacia esa sería la dirección, ¿no? La dirección del campo magnético, ¿ya? En este caso, este sería el vector campo magnético. Ese sería el sentido, ya el sentido del vector. Y dependiendo de dónde querramos nosotros analizar este campo, si digamos que nosotros queremos analizarlo acá, entonces la distancia que hay entre el conductor y el punto a analizar es R, ¿ya? Esa es la distancia, que es una unidad de longitud. Y la corriente que pasa es I. Entonces la fórmula para calcular el campo magnético es la constante. Bueno, hay dos fórmulas, ¿ya? La fórmula más conocida, que seguramente la habrán visto, es 2pi por corriente entre radio. Esta es la fórmula este, que sale en internet. Pero ¿qué pasa con esta fórmula? Esta fórmula hay que usar calculadora, digamos, ¿no? Tendríamos que utilizar calculadora para esta fórmula, porque si la corriente, digamos que es 2 y la resistencia es 1, ¿qué pasa si tenemos esto? ¿No? La corriente es 2 amperios y la resistencia es 1 ohmio. Nosotros tendríamos que sí o sí aplicar calculadora, porque el valor de la constante vale 4pi por 10 a la menos 7. Y para nosotros resolver 4pi por 10 a la menos 7 dividido entre 2pi, tendríamos que usar calculadora, ¿no? La corriente vale 2 y la resistencia vale 1. Para resolver esto tendríamos que utilizar nosotros una calculadora. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que la fórmula sea más sencilla de usar? Ya, la fórmula es la constante 2pi por corriente entre distancia. Lo que se hace para que sea una fórmula más sencilla de usar es multiplicarlo por 1. Y nosotros sabemos que 1 es igual a 2 entre 2. Y multiplicarlo por 1 no afecta en nada. Entonces, nosotros multiplicamos por 2 entre 2. ¿Qué pasa? A ver, vamos a poner acá la constante. En vez de poner corriente, ponemos 2 veces la corriente entre. En vez de poner 2, ponemos 4pi. 4pi por R. Y ahí obtenemos esta fórmula, ¿no? Pero ¿esto de qué nos sirve? Esto lo voy a separar. ¿Esto de qué nos sirve? Eh, el coeficiente, la constante, vale 4pi por 10 a la menos 7. Si nosotros ponemos acá 4pi por 10 a la menos 7 dividido entre 4pi, aquí podemos ver algo, que los 4pi se eliminan y nos queda mucho más fácil trabajar con esto.
¿no? Si la corriente valiera 2 y la resistencia valiera 1, ¿no? Digamos que si la corriente vale 2 y la resistencia vale 1, entonces esto sería igual a 2 por 1, 2 por la corriente que vale 2 sería 4 y la resistencia vale 1 por 10 a la menos 7. Y el campo magnético sería 4 por 10 a la menos 7, ¿no? Si en caso esos fueran sus valores. Entonces, por eso es que se ocupa esa fórmula, que quizás no sea muy conocida, pero es lo mismo. Solo hemos multiplicado tanto el numerador como el denominador por 2, ¿no? Y ya es mucho más fácil de ocupar esa fórmula. Bueno, entonces esa sería la fórmula para calcular el campo magnético debido a un conductor rectilíneo. Bien. Ahora, la fuerza magnética entre alambres paralelos. La fuerza magnética entre alambres paralelos. La fórmula para calcular la fuerza magnética de alambres paralelos es esta: corriente por longitud por campo. Ya esta es la fórmula básica de donde sale. Corriente por la longitud por el campo magnético. Pero ¿qué hacemos? Nosotros vamos a trabajar con esto. En vez de poner campo, vamos a poner este valor. Bueno, pues mejor pongamos este valor. Ya, trabajamos con este valor. Entonces, vamos a modificar esta fórmula. En vez de poner este campo, vamos a poner constante 4pi por 2 corriente entre R. Modificando un poco, nos va a quedar acá constante 4pi por la longitud. Bueno, la longitud la pongo al final. Por 2 por la corriente 1 por la corriente 2 entre la resistencia por la longitud. ¿Ya? Son corrientes distintas, por si acaso no es la misma corriente. Una es debido al campo magnético, que esta es la corriente que produce el conductor 1, ¿no? Si nosotros tenemos acá dos conductores, ¿no? Dos conductores rectilíneos, por el cual está pasando corriente. Al haber campo magnético, ¿ya? Al producirse un campo magnético, digamos aquí, ahí, ahí, ya, está pasando corriente a través de estos conductores, ¿no? Está pasando corriente. Y al pasar corriente a través de los conductores, corriente 1 y corriente 2, se producen campos magnéticos. Y al producirse un campo magnético entre dos conductores, entonces se va a producir una fuerza. Puede ser una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. ¿Ya? Una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. ¿Cuál va a ser cada una? A ver, aquí lo podemos buscar. Fuerza magnética entre conductores paralelos. Bien. Vamos a revisar si es que está todo bien, ¿no? Aquí podemos ver que si las corrientes, bueno, la fórmula es la misma, solamente que en vez de R es A y la longitud, bueno, pasa acá a multiplicar. Y podemos ver que si la dirección es en el mismo sentido, hay una fuerza de atracción, ¿no? Hay una fuerza aquí de atracción. Aquí, ¿no? A ver, lo voy a copiar acá. Aquí lo copio. Bien, tenemos esto. Hay dos conductores, ¿no? Dos conductores rectilíneos. En este caso, la corriente de ambos conductores están yendo en el mismo sentido. Por lo tanto, la fuerza que van a sentir entre ellos va a ser de atracción. Entonces, cuando la corriente vaya en el mismo sentido, van a sentir una fuerza de atracción. ¿Ya? Una fuerza de atracción que va a ser la misma, que va a estar dada por esta fórmula. Que, bueno, estos son constantes, el valor de la corriente 1 por el valor de la corriente 2 entre R, que es la distancia. R es la distancia entre los conductores rectilíneos, multiplicado por L, que L es la longitud de los conductores. ¿Ya? Entonces tenemos eso. R es la distancia y L es la longitud del conductor, de los conductores. Bien, entonces con esta fórmula nosotros podemos calcular la fuerza magnética entre alambres paralelos. Voy a buscar un ejercicio para que hagamos. Bueno, vamos a hacer de su práctico. A ver, vamos a ir haciendo de su práctico. Y ahora esto es lo mismo, solamente que por, por unidad de longitud. Lo voy a poner acá.
esta fórmula que tenemos acá es la misma fórmula, solamente que cuando nos pidan por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir eso? La longitud que estaba multiplicando la pasamos a dividir y nos queda esto. Y esto es la fuerza por unidad de longitud. O sea, esto es newton metro, ¿no? O sea, ¿cuánta fuerza se está aplicando por unidad de longitud? Eso es cuando nos pidan eso. Lo único que tenemos que hacer es hacer el cálculo, pero esta L la pasamos a dividir, nada más. Y lo dejamos como FL, digamos 54 newton metro. Quiere decir que se aplica 54 newtons de fuerza por cada metro de cable, ¿no? Esa es la manera de leerlo. Pero es la misma fórmula. Viene dada del mismo lugar. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios de subpráctico para entenderle mejor. A ver, vean, aquí tenemos calcular el campo magnético generado por un cable infinito que circula una corriente y hacia arriba. Bueno, acá podemos ver cómo interactúa esto. La corriente está apuntando hacia arriba, el campo tiene este movimiento, ¿no? Este movimiento, y nos piden calcular el campo magnético generado. No hay datos, obviamente, este es un ejercicio para ver si conocemos la fórmula. La fórmula para calcular era la primera, la que hemos visto, esta de acá. Esta, ¿no? Se aplica eso, se aplicaría eso para ese ejercicio. Bien, a ver, vamos a hacer alguno de estos. Vamos a hacer el 48. Ya. Dice, una corriente eléctrica crea un campo magnético. Nos están dando el valor del campo magnético, que es de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. En un punto situado a 3 centímetros, le vamos a poner R, 3 centímetros, de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. ¿Ya? El conductor entonces es un conductor que está vertical, así. ¿Ya? Hay una corriente que nos dice que la corriente está dirigida hacia arriba. Bueno, a ver. De hecho, ¿cuál es la intensidad de la corriente hacia dónde está dirigido el campo magnético? Si el conductor se encuentra orientado vertical y la intensidad, ya, la corriente está yendo hacia arriba. La corriente entonces la graficamos dibujada hacia arriba, ¿no? Hacia acá. Ahí, ya, esa es la corriente. Bien. Y nos preguntan, este, ¿cuál es el valor de esa corriente? Primero, si esta corriente está generando un campo magnético, ¿no? Genera un campo magnético, vamos a hacer con azul, ¿no? Aplicando regla a la mano derecha, sería esta la dirección del campo, ¿no? Esta sería la dirección del campo magnético, ¿no? Ahí está, ahí está. Bien, entonces, hay un punto aquí situado en el cual hay una distancia R. En ese punto se está generando un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. La distancia es 3 centímetros y listo. Primero queremos saber cuál es el valor de la corriente. Entonces aplicamos la primera fórmula. Ya aplicamos la primera fórmula, que es esta de acá. A ver, esta. Copiamos y la aplicamos. Bien, en este caso queremos calcular el valor de la corriente. Tenemos el valor del campo, el valor de la distancia. Entonces despejamos y. Entonces esto va a ser 4pi por campo entre el coeficiente igual 2i entre r. Esta r va a pasar a multiplicar 4pi campo r dividido coeficiente. Y este 2 aquí, ¿no? 2 igual i. Entonces nos queda eso. Ya hemos despejado la corriente. Ya, listo. Entonces tenemos eso. Tenemos eso.
A ver, está bien. Ahora reemplazamos datos. La corriente va a ser igual a 4pi por el campo, que es 4 por 10 a la menos 7, perdón, a la menos 4, a la menos 4, multiplicado la distancia R. La distancia R, 3 centímetros en sistema internacional, 0,03 metros, dividido 2 por el mu, bueno, la constante, que es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Bien, tenemos eso. Eso lo ponemos en la calculadora y tendríamos el valor de la corriente. A ver, calcúlenlo y me dicen cuánto sale. ¿60? Bien, entonces la corriente es 60 amperios. Nada más. Ese es el ejercicio 48 de, bueno, su práctico o el que le van a pasar. Ahí está. Nada más. Sería eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos un ejercicio de espira. No hemos visto todavía espiras, así que vamos a irnos a otro. Dos corrientes encuentran en el ejercicio separado tener el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas. Ya, vamos a hacer el 50. Vamos a hacer el 50. A ver, ¿qué dice el 50? Dos corrientes rectilíneas paralelas. Ya, tenemos entonces acá dos conductores, ya dos conductores paralelos, en el cual va a pasar corriente, ¿no? Ya. Para el primer inciso, para el inciso A, ambas corrientes están en el mismo sentido. Ya, ambas corrientes están en el mismo sentido. Y uno vale 30 y 2 vale 60. Nos piden determinar el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas. Acá. Ahí, ¿no? En el medio de ambas, ¿cuál es el campo magnético ahí? Bien, ¿cómo vamos a calcular eso? Primero aplicamos regla a la mano derecha. Sabemos que el campo magnético va a tener el siguiente tipo de movimiento, ¿no? Así. Este va a ser el movimiento del campo magnético si aplicamos regla de la mano derecha. Ya, más o menos así, ¿no? Bien. Entonces, cuando este tipo de giro llegue a este punto que estamos analizando, este punto, vamos a llamar punto P. Cuando llegue a este punto, pues, bueno, vamos a dar cuenta que por ese punto va a entrar, ¿no? Va a entrar. Por lo tanto, en este punto P, el campo magnético 1, lo vamos a llamar el campo magnético 1, va a entrar. Entra, ya entra. No lo podemos graficar entrando porque, bueno, se lo tiene que imaginar como que esté entrando a la pantalla o entrando al papel. Ya entra, ya está entrando. Bien. O vamos a hacer lo siguiente, para que se entienda un poco mejor. Vamos a graficarlo de la siguiente manera. Vamos a imaginar que que esta es la pantalla. A ver cómo lo hacemos. Así. Ya, así lo vamos a hacer. Acá hay un hueco. Ya, y aquí hay otro. Ahí. Ya, vamos a imaginar que esa es la pantalla, ¿no? Esa es la pantalla y se vería entonces, la corriente se lo ven así, se lo va a ver así, la corriente esta va a ser la corriente 1 y acá va a estar la corriente 2, se lo está viendo de la siguiente manera.
¿no? Ahí, desde arriba. ¿No? Desde arriba se lo está viendo y obviamente se lo ve a los conductores como puntos, ya no como líneas, porque lo estamos viendo desde arriba. Por lo tanto, ahora sí vamos a poder ver el campo, porque lo estamos viendo desde arriba. Entonces, el campo ahora es circular. Es circular. Ahora el campo va a ser, este va a ser el campo, ¿no? Así va a ser. Acá va a estar el punto P. Acá va a estar el punto P. Y ese va a ser el tipo de giro del campo. Ahí. Ese sería su tipo de giro. Ahora vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Ahí está, ¿no? Y aquí. Entonces, en este punto, si esto gira en este sentido, cuando llega a este punto, va a apuntar hacia arriba. Campo magnético 1. Porque esto va a girar así, ¿no? Gira así en este sentido. Y cuando pase por este punto, va a ser hacia arriba. ¿Ya? En ese sentido va a ser el campo magnético. ¿Ya? Siempre perpendicular al punto del cable. Ya siempre perpendicular. Entonces sería este. Este va a ser el campo magnético 1, debido a la corriente 1. Ya acá le voy a poner la distancia, que nos dice que es 6 centímetros. ¿No? Ah, no, perdón, se encuentran en el vacío separadas 6 centímetros. La distancia de acá hasta acá es 6 centímetros. ¿Ya? Esta distancia, si es la mitad, va a ser 3. Listo. Entonces, ahora, el campo magnético 2. La corriente igual va a ir hacia arriba. O sea que también va a ser este su sentido del campo magnético, igual que el otro. Igual que ese. Va a ser ese su sentido. Pero, ¿qué pasa con esto? Acá le voy a poner campo magnético 1 y aquí campo magnético 2. Este va a ser su giro. Pero cuando llegue a este punto, el campo magnético va a ir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Porque va a girar así, así, y cuando llegue a este punto, es hacia abajo su dirección. Es hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético 2 va hacia abajo. Va hacia abajo. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta que los campos magnéticos son colineales, pero están yendo en sentidos contrarios. Por lo tanto, como son colineales pero están yendo en sentido contrario, podemos aplicar una suma directa. Una suma directa. Acá lo voy a graficar bien el campo igual para que se entienda. Ahí. Ahí. Bien. Entonces, nos están pidiendo determinar el valor del campo magnético generado en este punto, ¿no? El punto P. Entonces, el campo magnético en el punto P va a ser igual al campo magnético 1 menos el campo magnético 2. ¿Por qué una resta? Porque están yendo en sentidos contrarios, ¿no? Uno está yendo hacia arriba, otro está yendo hacia abajo, o sea, se están yendo en sentidos opuestos. Por lo tanto, es resta, ¿no? Otra cosa fuera si ambos fueran en el mismo sentido, fuera suma. Pero en este caso no es así. Entonces, el campo magnético en ese punto va a ser la campo magnético 1 menos campo magnético 2. Bien, calculemos, reemplacemos. El campo magnético era la constante entre 4pi multiplicado dos veces la corriente 1 entre la distancia 1, ¿no? Menos la constante 4pi por dos veces la corriente 2 entre la distancia 2. Listo. Ahora, acá podemos factorizar, debido a que las distancias son las mismas distancias, y bueno, las constantes son las mismas. Por lo tanto, el punto P va a ser, factorizamos esto, y factorizamos R, que va a ser exactamente el mismo, 3 centímetros. Factorizamos R. Bueno, y factoricemos 2 más, factoricemos el 2, listo, que es el mismo. Entonces acá, ¿qué va a quedar? Va a quedar I1 menos I2. Listo, no queda más. Si fueran las R's distintas, obviamente R no hay que factorizarlo. Pero en este caso son las mismas R's, entonces podríamos factorizar. Bien, el 2 lo hemos factorizado las constantes y hemos factorizado a R. Nos queda eso. Bien, el campo magnético en P va a ser igual a 2. Acá se va a ir con esto, va a quedar por 10 a la menos 7, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a hacer por paso ya. Va a ser por paso. Acá va a ser por 4pi por 10 a la menos 7, que es la constante. Abajo
4pi, R 0,03, la distancia, 3 centímetros, multiplicado la corriente 1 menos la corriente 2. La corriente 1 es 30, la corriente 2 es 60. Listo. Entonces, multiplicación. Bien, este 4pi se da con este 4pi. Nos va a quedar 2 por 10 a la menos 7 entre 0,03 multiplicado menos 30. Bien, vamos a ver cuánto sale esto. El campo magnético en el punto P. A ver, calcúlenlo y me dicen cuánto sale. Menos 2 por 10 a la menos 4. Menos 2 por 10 a la menos 4 teslas. Listo. Ese sería el valor del campo magnético en el punto P. Obviamente siempre y cuando las corrientes sean en el mismo sentido. Este es el inciso A. Ahora, para el inciso B, ¿qué pasa si no tienen el mismo sentido? O sea, el sentido contrario. Ya, a ver, vamos a copiar este dibujo. Ahora, para el inciso B, simplemente modificamos el sentido de una de las corrientes, digamos, de la corriente 2. Ya, vamos a modificar esto. Aquí, aquí y aquí. Bien, en vez de que las dos vayan en el mismo sentido, una va a ir en el sentido contrario. O sea, hacia acá. Listo. ¿Qué va a pasar cuando lo analicemos de esta manera? Voy a copiar esto. Ahora, al analizarlo así, obviamente el campo magnético 2 ya no va a ser hacia este lado. No, incluso esto lo voy a borrar, ya no va a ser así. Este lo borro, este lo borro y este lo borro. Ahora el campo magnético 2, así aplicamos la regla de la mano derecha, va a ir hacia el otro lado. Bueno, le voy a hacer con otro color. Ahora va a hacer con naranja. Ya, ahora va a ir hacia este lado. Ese va a ser la nueva dirección del campo magnético. Ahí está. Ahora sí. Ese ahora va en el otro sentido. Ahora va en el otro sentido debido a que la corriente va hacia abajo. Por lo tanto, cambia la dirección del campo. Y obviamente aquí en el análisis va a cambiar. Y ahora va a ir hacia este lado. Ahí. Ahí. Ahí está. Bien. Y obviamente también va a cambiar el sentido del campo magnético 2. Ahora va a ir hacia arriba. Ahora va hacia arriba. Listo. Bien. Ahora que ha cambiado un sentido de la corriente, cambia el sentido de un campo y se suman ahora. Por lo tanto, el campo magnético en el punto P va a ser campo magnético 1 más campo magnético 2. Reemplazamos coeficiente 4pi por 2 veces la corriente 1 entre la distancia más coeficiente 4pi por 2 veces la corriente 2 entre la distancia. Las distancias siguen siendo las mismas, son factorizables. Entonces, si factorizamos esto, nos va a quedar, bueno, vamos a factorizar el 2 más, sería 2 coeficiente 4pi r. 4pi r. Y aquí va a ser I1 más I2. Listo. Listo. Reemplazamos. Va a quedar exactamente esto, solamente que en vez de resta es suma. Aquí. Ahí. Ahora lo voy a subir ahí. Ahí un poco. Ahí. Ya. Solamente que en vez de resta es suma. Esto sería suma. Y esto sería 90 positivo. Listo.
¿Cuánto sale eso? Seis por 10 a la menos 4. 6 por 10 a la menos 4 tesla. Listo. Ese sería para el inciso B. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Bien. A ver, vamos a ver una más. ¿Cuál es la magnitud direccional por la resultante? Esto es fuerza magnética de partícula. No lo hemos visto, pero creo que en la última clase de pizarra hemos visto algunos ejercicios de fuerza magnética de partícula, ¿no? A ver. Vamos a hacer el 54. Ya, con eso acabamos. De hecho, no hay más ejercicios de conductores paralelos. Todo lo demás es partícula. ¿Ya? Y vamos a hacer este que es, bueno, ya es campo, bueno, es fuerza magnética de una partícula. Que ya vimos la fórmula la anterior, la última clase de pizarra, que era la carga de la partícula multiplicado el campo producto cruz vector velocidad, ¿no? Si fueran vectores y si fueran escalares, era carga, campo, velocidad, sus valores, sus módulos por el seno del ángulo entre el campo y la velocidad. Esas eran las fórmulas para una partícula. Para una partícula. Bien. Entonces, acá nos dicen que un ion de aluminio de carga, el ion tiene una carga positiva de 1,2 por 10 a la menos 16 coulomb, se proyecta en un selector de velocidad donde el campo magnético es 20 microtesla y el campo eléctrico se ajusta para seleccionar una velocidad de 5 por 10 a la 3 metros por segundo. Ya, esto de selector de velocidad es lo que se ocupan en los aceleradores de partícula. También se conoce como espectrómetro de masa. ¿Ya? Es un espectrómetro de masa que se ocupa para calcular la masa de las partículas. ¿Ya? Se usa para calcular la masa de las partículas. En este caso, estamos viendo la parte inicial del espectrómetro, ya que un espectrómetro de masas tiene dos fases. La primera fase, que es en la que levita y gana una cierta velocidad para poder moverse, sin chocar con las paredes. Obviamente, si esto no está en equilibrio, la partícula puede salir hacia arriba o puede salir hacia abajo y perder lo que se quiere lograr. ¿En qué consiste esto? En que se logre levitar la partícula. Ahorita les voy a explicar cómo. Y esto va a salir disparado con una velocidad muy alta. Luego se va a quitar una de las fuerzas que están equilibrando a la partícula y va a tender a caer y va a tender a este movimiento. Y luego se calcula con el radio, se ocupa una igualdad de fuerza centrípeta entre fuerza magnética y de ahí se calcula la masa de la partícula. ¿Ya? Esta es la fase 1 y esta es la fase 2. En este caso, este ejercicio es de la fase 1 de un espectrómetro de masa. ¿En qué consiste la fase 1? Lo vamos a agrandar un poquito más. Voy a explicarle en qué consiste esto. A ver, tenemos una partícula positiva. Tenemos una partícula positiva que está yendo con una velocidad hacia la derecha, ¿no? Para que exista esta velocidad, tiene que haber un equilibrio de fuerza, tanto arriba como abajo. ¿Cómo se consigue ese equilibrio de fuerza? Utilizando la fuerza eléctrica y utilizando la fuerza magnética. ¿Cómo? Si nosotros queremos que haya una fuerza eléctrica, perdón, una fuerza magnética hacia arriba, digamos una fuerza magnética hacia arriba, y la velocidad está yendo hacia la derecha, aplicamos regla de la mano derecha para la fuerza eléctrica. Lo voy a poner acá. A ver, regla de la mano derecha, fuerza de Lorentz, que es la misma. Ya, esta de acá vamos a ocupar. Ya, esta es la que se ocupa para fuerza magnética. Bien, ¿en qué consiste esto? El pulgar apunta a la fuerza, el índice apunta a la velocidad y el dedo del medio apunta hacia el campo. En este caso,
Si nosotros ponemos el pulgar hacia arriba, estamos usando la mano derecha, ponemos el pulgar hacia arriba y ponemos el índice hacia la derecha, nos va a quedar que nuestro anular apunta hacia adentro, como hacia adentro de la pantalla, ¿no? Entonces, apunta hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, el campo magnético va a ser hacia adentro de la pantalla para que se cumpla esta situación. Por lo tanto, el campo magnético, así se le escribe cuando el campo magnético está hacia adentro de la pantalla. Quiere decir que está entrando de manera completamente recta hacia adentro de la pantalla. ¿Ya? Es esto, así se lo escribe. Y cuando sale de la pantalla se lo escribe así. Cuando el vector es completamente perpendicular a la pantalla y sale de manera recta, como apuntando hacia nosotros, ¿no? El vector. Y así se escribe cuando es lo contrario, cuando es entrando completamente perpendicular a la pantalla. ¿Bien? Así se lo escribe, para que se entienda. Entonces, el campo magnético está hacia adentro de la pantalla y debido a eso se crea esta fuerza y se crea esta velocidad, ¿no? Entonces, ya vimos cómo hacer que exista esa fuerza hacia arriba. Ahora tenemos que ver cómo hacer que exista una fuerza hacia abajo. Para que exista una fuerza hacia abajo, en este caso tendría que ser la fuerza eléctrica, vamos a aprovechar los conceptos de electrostática que ya sabemos, que bueno, eso fue del primer parcial, que para que exista una fuerza eléctrica hacia abajo, el campo eléctrico también tiene que ir hacia abajo. ¿No? Tiene que ir hacia abajo. Y para que eso suceda, si esta carga es positiva, para que el campo vaya hacia abajo, aquí tendría que haber cargas negativas, ¿no? Negativas. Así va a existir una fuerza de atracción hacia la pared de abajo, ¿no? Esta carga positiva se siente atraída hacia la carga negativa y experimenta esta fuerza eléctrica. Y bueno, acá arriba tendría que haber unas cargas positivas para que esta carga se sienta este, como que una repulsión, para que sienta una repulsión hacia abajo. Y así aumenta la fuerza eléctrica. Y listo. Eso es lo que se aplica. Esto es la fase 1, digamos, del espectrómetro de masa. Y con esto es que se hace que una partícula adquiera velocidad y levite, ¿no? Con este sistema de campos magnéticos y placas cargadas, ¿no? Entonces serían placas cargadas. Bien, ahora que ya sabemos eso, vamos a irnos a aplicar la fórmula. Esto es una condición de equilibrio. La fuerza magnética va a ser igual a la fuerza eléctrica para que levite. La fuerza magnética es carga, velocidad, campo por el seno del ángulo, pero el ángulo entre la velocidad y el campo, como el campo está entrando de manera perpendicular, sería 90 grados. El seno de 90 es 1. Y la fuerza eléctrica es carga y campo, ¿no? Carga por campo eléctrico. Acá el seno de 90 es 1, ¿no? Porque el ángulo entre la velocidad y el campo es 90, porque está entrando a la pantalla el campo y la velocidad está yendo hacia la derecha. Si nosotros sacamos, ¿no? el ángulo, si esto está entrando a la pantalla, digamos, aquí va a tener que ser 90 grados, ¿no? Bien, entonces, nos queda, bueno, las cargas se pueden eliminar, nos queda velocidad campo igual campo eléctrico. Y aquí ya obtenemos la fórmula que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético, que casualmente tenemos sus datos. Por lo tanto, reemplazamos la velocidad es 5 por 10 a la 3, 5 por 10 a la 3, y el campo magnético es 20 microtesla, que esto es 20 por 10 a la menos 6 tesla. Y con eso tenemos el campo eléctrico. Con eso tenemos el campo eléctrico. Bien, calcúlenlo y me dicen cuántos son. Cero coma uno. 0,1 volts metro. Listo. Este sería el valor del campo eléctrico para que esta partícula vaya a esa velocidad. Nada más.
¿Alguna duda con esto? Bien, vamos a hacer uno más ya que hay tiempo todavía. A ver, esta es una carga negativa. Ahora vamos a hacer el 51. Hacemos el 51. El 51 es un ejercicio de carga, igual de partícula. Nos dice que tenemos una carga negativa, ¿ya? De un valor de carga de 4 nanocoulomb. 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Se proyecta en un campo magnético con una velocidad con un ángulo de 45 grados. Bien, entonces esto está yendo a una cierta velocidad, ¿no? Una cierta velocidad, y se proyecta sobre un campo magnético. Ya se proyecta sobre un campo magnético. Obviamente un campo magnético son líneas infinitas. Son líneas infinitas de campo magnético. Pero entre el campo magnético y la velocidad hay 45 grados. Aquí hay 45 grados. ¿Ya? Bien. Queremos saber la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Para saber nosotros la fuerza resultante podemos aplicar la regla de la mano derecha. Ponemos el, el dedo medio hacia donde apunta y la velocidad hacia donde está el campo. Perdón, el dedo índice hacia donde está la velocidad, el dedo medio hacia donde está el campo. Y nos va a salir más o menos que el campo, perdón, la fuerza está saliendo de la pantalla, ¿ya? La fuerza magnética sale de la pantalla, ¿ya? Sale de la pantalla. Entonces, si la fuerza magnética sale de la pantalla, sería así, ¿no? Esta sería la dirección que está completamente saliendo de la pantalla. Pero aquí hay un pequeño detalle, y aquí hay un pequeño detalle que sucede cuando la carga es negativa. Ya cuando la carga es negativa. Cuando la carga es positiva, como esta, aplicamos regla en la mano derecha y listo. Pero cuando la carga es negativa, tenemos que invertir la dirección de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Si la fuerza nos sale como que está saliendo de la pantalla, al ser una carga negativa, lo opuesto, que es entrando. Por lo tanto, la fuerza magnética, ¿ya? La fuerza magnética entra a la pantalla. Entra a la pantalla o al papel, ¿no? Sería Z negativo. Z negativo. Ahí está. O también menos K. Ahí está, menos K. Ya, de manera vectorial. Entra a la pantalla, ¿no? Igual a menos K. Bien, ahora queremos saber la magnitud. Usamos la fórmula de la fuerza magnética, que es carga, velocidad, campo por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo. Entonces, esto va a ser igual a la carga, la metemos como positivo, porque solo queremos calcular magnitud, ¿no? No nos interesa que sea positivo, negativo, la metemos como positivo, porque nos están pidiendo magnitud. La magnitud siempre es positiva. Entonces la carga va a ser 4 por 10 a la menos 9 coulomb, porque es 4 nanocoulomb, por la velocidad, que es 6,5 por 10 a la 4, por el campo, que es 5 por 10 a la menos 6, porque es microtesla, por el seno del ángulo entre ellos, que es 45 grados. Listo. Con este calculamos la magnitud de la fuerza magnética. ¿Cuánto sale?
9,19 por 10 a la menos 10. 9,19 por 10 a la menos 10 newtons. Listo. Esa sería la fuerza magnética que provoca esa partícula. Nada más. ¿Alguna duda? Bien. Bien, entonces ahí quedamos. Les voy a pasar todo lo que hemos hecho de fuerza magnética, campo magnético, ¿ya? Y les voy a pasar la grabación del video.